El maître del Waverly Inn apenas levantó la vista cuando Bethany, envuelta en seda de diseñador, se rió demasiado fuerte. Sacó mi mano del bolsillo y les mostró mi reloj a sus amigas. ¿Ves? Este viejo, dijo con un gesto casual hacia la esfera plateada que había levado mi abuelo. Luego se inclinó con una sonrisa penetrante. Insiste en registrarlo todo, cariño, incluso nuestro amor. El cheque estaba entre nosotras y afirmado por una cifra que sabía que no podíamos prescindir. Hank hizo el gráfico plastificado sobre la mesa de la cocina, trazando con el dedo la pendiente ascendente de la línea que había dibujado. Cada mes representaba un punto porcentual más hacia su objetivo. La casa del lago. La había imaginado durante años, un lugar tranquilo con un muelle resistente y tal vez una pequeña lancha. Un hogar de verdad sólido e innegable, a diferencia de las habitaciones alquiladas de su juventud, el constante desvío tras la última mala apuesta de su padre. Este gráfico no eran solo números, era una promesa. Mira, le dijo a Bethany, con más entusiasmo del que solía permitirse. Ya casi llegamos al 40%. Para el próximo verano, si seguimos por buen camino, podríamos hacer una oferta. Bethany tarareaba, con la mirada fija en la pantalla brillante de su teléfono. Estaba navegando por las redes sociales con una leve sonrisa en los labios, algo muy lejano. Sí, genial, cariño, dijo sin levantar la vista. La luz del teléfono proyectaba un frío resplandor azul en su rostro. Su indiferencia era un escozo familiar. Entonces, sin preámbulos, anunció, Cindy lo acaba de reservar en Aspen. Nos vamos el martes, todo está pagado. Finalmente levantó la mirada, con una chispa brillante y despreocupada en sus ojos azules. Nuestra tarjeta conjunta, por supuesto. Hank sintió un nudo en el estómago. La línea cuidadosamente trazada en el gráfico se desdibujó. Bethany, no podemos, dijo con voz monótona. Señaló la columna. Discrecional. Son 2 meses de ahorros. La casa del lago. Puso los ojos en blanco. Un gesto dramático que siempre parecía acentuar sus argumentos. Ay, Hank, qué aburrido eres. Solo se vive una vez. Cerró el teléfono de golpe, prestándole por fin toda su atención, aunque parecía más una acusación. Cindy Lou consiguió una ganga por el chalet. Era demasiado buena para dejarla pasar. Recuerdo haberla conocido en el bullicioso vestíbulo de Blackstone, donde ya se estaba labrando una reputación en análisis financiero. Bethany, entonces una vivaz diseñadora de interiores en Manhattan, había entrado con una clienta. Su risa, llena de una alegría desinhibida, le había llamado la atención al instante. Él era pura intensidad silenciosa, impulsado por el recuerdo de la pobreza y la necesidad de seguridad. Ella era radiante y despreocupada. La mayoría de la gente solo ve los números, le había dicho en su primera cita, sentados frente a ella en un tranquilo restaurante italiano. Me interesa más lo que hay detrás de tus ojos. Ella se rió entonces, una risa genuina que de alguna manera lo había desviado de su guardia. Hablaron durante horas, él con un claro camino a seguir, ella sonando con tener su propia firma de diseño. Por saber exactamente lo que queremos, había brindado, chocando su copa contra la de él. Su noviazgo transcurrió con rapidez, un torbellino de luces urbanas y promesas susurradas. Mudarse juntos parecía un paso natural. Le propuso matrimonio durante una fresca caminata otoñal por los Berkshires, mientras las joyas adquirían brillantes tonos rojos y dorados. Cuando lo sabes, había dicho, con unas palabras tan verdaderas y sólidas como el suelo bajo sus pies. Ella había dicho que sí con los ojos brillantes. Su boda, celebrada en los magníficos salones de la Biblioteca Pública de Nueva York, fue un espectáculo de rosas blancas y champán a raudales, orquestado y pagado en gran parte por el Sir Sterling Caldwell, el padre de Bethany. El Sir Caldwell, un hombre cuyo apretón de manos era tan frío como su sonrisa, había apartado a Hank después del brindis. Dios sabe qué ve en ti, Hank, había dicho en voz baja, con la mirada fija en algún lugar por encima del hombro de Hank. Podría haber elegido a hombres con verdaderas conexiones familiares. Bethany, al ver un fragmento de la conversación, había salido corriendo en su defensa, dejando traslucir su férrea lealtad. Sin embargo, incluso en su pasión,
Había enfatizado sutilmente su carrera en rápido ascenso y su potencial financiero, un detalle que Hank había pasado por alto. Absorto en la calidez de su afecto, él había buscado su amor, no la aprobación a regañadientes de su padre basada en sus ingresos. Durante los primeros 5 años, su matrimonio parecía un equilibrio perfecto. Él con su planificación metódica y ella con sus estallidos de creatividad espontánea. Él la apoyó plenamente cuando lanzó su propia firma de diseño, viéndolo como una base compartida, un paso más hacia la vida estable que él anhelaba. Las pequeñas discrepancias económicas comenzaron alrededor del 5º año. Sus cuidadosos presupuestos, las joyas de cálculo que mantenía meticulosamente, se convirtieron en su camisa de fuerza financiera. Ella se irritaba ante las restricciones, considerando las limitaciones a su libertad, mientras que él las veía como la única manera de construir algo duradero. El pasado de Hank era un zumbido constante y silencioso bajo la superficie de su vida. Su padre jugador siempre en busca de la próxima gran victoria, siempre perdiendo, siempre dejando a su madre a cargo de los problemas, trabajando turnos extra en el restaurante. Ese miedo profundo a la inseguridad financiera, a verlo todo desaparecer de la noche a la mañana, estaba grabado en sus huesos. Por eso la Casa del Lago significaba tanto. Lo habían encontrado juntos, escondido en las Adirondacks, una propiedad de 3 acres con una pequeña cabana desgastada con vistas. Hay un lago pristino. Necesitaba reformas, muchas reformas, pero el potencial era innegable. Por un momento, de pie en esa orilla cubierta de vegetación, se sintió como un sueño compartido, un lugar donde por fin podrían echar raíces. Tras el impacto inicial de Aspen, me senté y creé un nuevo plan financiero, uno disciplinado, de esos que no dejaban margen de error. Cada dólar tenía un destino. Lo presenté sobre la mesa, claro y conciso, detallando cómo podríamos recuperarnos del gasto de Aspen y aún así presentar una oferta por la Casa del Lago en 18 meses. Bethany, inusualmente atenta esa noche, se inclinó sobre la joya impresa. Golpeó con el dedo la columna de varios. Una pequeña concesión que había incluido para gastos imprevistos. Es factible, dijo con un extraño tono de acuerdo en su voz. Por un momento pareció genuinamente emocionada, imaginando mañanas en el lago y tardes junto a una chimenea de piedra, y por un tiempo nos mantuvimos firmes. Los ahorros crecieron, lenta pero constantemente. Cada mes, al transferir la cantidad asignada, una silenciosa satisfacción me invadía. Creía que finalmente estábamos de acuerdo, avanzando hacia esa visión compartida. La imagen de la Casa del Lago, escondida en las Adirondacks, brillaba con más intensidad en mi mente. La primera gran desviación se produjo a los 6 meses. Bethany anunció un viaje espontáneo a París con Cindy Lou. Una emergencia, lo llamó, alegando una oportunidad de último minuto para asistir a una reconocida exposición de diseño. 2 meses de nuestros ahorros meticulosamente planeados se esfumaron con solo pasar su tarjeta. El Instagram de Cindy Lou, sin embargo, contaba una historia diferente. Copas de champán tintineando en un balcón con vistas al Sena, bolsas de la compra de la Rue Saint-Honoré, ni un solo catálogo de exposición a la vista. Mi frustración crecía, una opresión en el pecho. Bethany simplemente se encogió de hombros. Fue una inversión, Hank, para mi creatividad. La tendencia continuaba. Un bolso de diseñador, imprescindible para la nueva temporada. Un fin de semana de spa en los Berkshires, para mi salud mental, cariño. Entonces, por capricho, decidió que la habitación de invitados necesitaba una reforma completa. Es demasiado sosa. Mis clientes esperan cierta estética cuando vienen de visita. Cada vez, me sentaba de nuevo en mi escritorio, abría la hoja de cálculo y ajustaba los números. El plazo para la Casa del Lago se alejaba cada vez más. 6 meses se convirtieron en 2 años, luego en 3. Me tragó la frustración, diciéndome que era un contratiempo temporal, una fase. Pero el sabor se volvió amargo. El anuncio del viaje a Aspen, que se produjo solo 6 meses antes de la nueva y revisada ventana de ofertas para la Casa del Lago, fue la gota que colmó el vaso. No fue solo el dinero, fue la indiferencia, la suposición de que simplemente me adaptaría y absorbería el impacto. La actitud de Bethany se volvió cada vez más distante. Su atención se centró por completo en sus propios deseos, su círculo social y su floreciente carrera. A menudo salía tarde, con el teléfono lleno de llamadas y mensajes de clientes, amigos o, a veces, simplemente de algún contacto importante.
Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. El silencio entre nosotros, antes cómodo, se volvió más pesado que cualquier discusión. Era un silencio lleno de expectativas tácitas y resentimientos ocultos. Un creciente resentimiento hervía a fuego lento bajo mi apariencia tranquila. El sueño que había construido, pieza a pieza, se erosionaba lentamente. Me sorprendía mirando la pared, cuestionando mis prioridades. ¿Era realmente yo la aburrida, como Bethany insinuaba tan a menudo? ¿Era mi necesidad de seguridad y estabilidad un defecto? Pero el recuerdo de mi padre jugador, el miedo constante en los ojos de mi madre, esos miedos de la infancia persistían inquebrantables. No era algo que pudiera simplemente quitarme de encima. Bethany empezó a pasar cada vez más tiempo fuera. Las reuniones con clientes a menudo se prolongaban con pernoctaciones en la ciudad. Los viajes de inspiración para el diseño la llevaron a Miami y luego a Los Ángeles. Intenté reconectar, tender un puente entre la creciente distancia. ¿Qué tal una cena tranquila en casa esta noche?, le sugería. Y quizás podríamos ir al norte del estado este fin de semana solos. Pero siempre estaba demasiado ocupada o ya había hecho planes. Su agenda era un laberinto de compromisos que nunca parecían incluirme. La casa del lago, que antes era un faro de nuestro futuro compartido, ahora se sentía como una carga solitaria sobre mis hombros. Era mi sueño, mi responsabilidad y, cada vez más, mi silenciosa vergüenza. Tarde en la noche, mucho después de que Bethany se hubiera dormido, me encontraba mirando la tabla de ahorros, las líneas meticulosamente planeadas que se burlaban de mi esperanza perdida, un testimonio de un futuro que parecía escapársele entre los dedos. Empezaron a surgir cambios sutiles como la maleza que se abre paso entre el pavimento agrietado. El teléfono de Bethany, antes tirado con naturalidad sobre el mostrador, ahora estaba siempre boca abajo. Legaban mensajes nocturnos y ella los descartaba rápidamente, con un gesto experto de la muñeca. Solo Cindy Lou decía una clienta con una fecha límite. Pero la urgencia en sus movimientos, la forma en que apartaba la mirada, contaban una historia diferente. Su elección de ropa también se volvió más audaz. Aparecían nuevos conjuntos con cada vez más frecuencia, con colores vibrantes y cortes atrevidos que antes no le gustaban. Siempre eran para eventos de trabajo o reuniones de la industria, a los que no me invitaban, eventos a los que asistía sola, regresando tarde, a veces con el tenue y dulce aroma de un perfume diferente adherido a su pañuelo de seda, no a su habitual aroma floral ligero. Era sutil, una fragancia más almizclada y densa que insinuaba algo extraño. Empecé a apilarla en pequeñas mentiras desdenosas. ¿Dónde estabas, Carino? Del Lame. Una cena con un cliente sea largo. Ya sabes cómo es. Pero los detalles cambiaban, el nombre del restaurante cambiaba de un día para otro, o el cliente pasaba de ser una startup a una empresa con mucha experiencia. Cada mentira, por trivial que fuera, era como una pequeña herida que ahondaba el frío nudo de miedo que me apretaba el estómago. Mi intuición, una silenciosa alarma que rara vez sonaba, me gritaba, algo iba fatal. Empecé a observarla con más atención, casi contra mi voluntad. La forma en que apartaba la mirada cuando le hacía una pregunta directa, la forzada naturalidad de sus respuestas, esa nerviosa costumbre de tocarse el pelo que antes no tenía. La mujer con la que me casé, la que brindo por saber exactamente lo que queremos, estaba siendo reemplazada poco a poco por una desconocida. Entonces apareció un cargo extraño en el extracto conjunto de nuestra tarjeta de crédito. Una estancia de fin de semana en un hotel boutique, 2 noches fuera del estado, en un pueblo que nunca le había oído mencionar. No formaba parte de ningún viaje de cliente, que ella hubiera detallado. Lo mencioné durante el desayuno, intentando mantener la voz serena. Este cargo del hotel, Carino, ¿a qué se debió? Bethany no perdió el ritmo. Su relato fluyó, enrevesado y excesivamente detallado. Eso fue una conferencia de diseño de última hora, muy exclusiva. No quería molestarte con los detalles. Ya sabes lo aburrido que son estos temas. Cindy Lou iba a venir, pero tenía un asunto familiar. Sonrió, un poco demasiado alegre, antes de tomar un sorbo de café. La explicación me pareció endeble, como una fachada cuidadosamente construida, y sentí una profunda sensación de aislamiento al darme cuenta de que ya no podía confiar en la persona con la que compartía mi vida.
la antigua chispa en los ojos de Bethany. La que me había atraído al principio había desaparecido, reemplazada por una cautela, una impaciencia que se manifestaba en movimientos bruscos y rápidos y un golpeteo casi constante con el pie. Era como si siempre estuviera esperando algo más en otro lugar. Una tarde tranquila, impulsado por una desesperación que no podía ignorar, revisé a escondidas su factura de teléfono. El papel me pesaba en las manos, una violación. El corazón me latía con fuerza. Allí estaba un número desconocido que aparecía repetidamente en su registro de llamadas, con largas duraciones, a veces hasta bien entrada la noche. Sentí un nudo en el estómago con una mezcla de inmensa culpa y vergüenza por invadir su privacidad, pero una necesidad desesperada y ardiente de respuestas me impulsó a seguir adelante. Memoricé el número, con la mente acelerada. La distancia emocional entre nosotros se había ensanchado hasta convertirse en un abismo, lleno ahora de sospechas tácitas y un miedo creciente y sofocante. Empecé a dormir a ratos. El sueño de la casa del lago, antes mi santuario, ahora se veía eclipsado por una pesadilla. Cada crujido del suelo, cada palabra susurrada desde su lado de la cama, parecía confirmar mis peores temores. Entonces lo encontré, olvidado en el fondo de su bolso, un pequeño ticket de valet parking plastificado. Era de un restaurante que no reconocí, un lugar con un nombre demasiado íntimo, demasiado exclusivo. La fecha era de hacía 2 semanas, una noche que él había afirmado que trabajaría hasta tarde en una presentación para un cliente. El frío temor se me hizo una piedra en el estómago. El ticket del valet parking confirmó mis temores. Escribí el nombre del restaurante en mi teléfono. La pantalla me iluminó el rostro en la oscura cocina. Lujoso, romántico, conocido por sus reservados íntimos y su servicio discreto. Definitivamente no era el tipo de lugar para una cena con clientes, a menos que éste también fuera su pareja. Se me revolvió el estómago y noté un ácido amargo subiendo por la garganta. Luego marqué el número desconocido de la factura de Bethany. Sonó 2 veces antes de que una voz automática respondiera, identificando la línea como la de Arthur Finch, un promotor inmobiliario local. El nombre no me decía nada. Todavía me temblaban las manos al buscar Arthur Finch. La pantalla se llenó de imágenes, y allí estaba ella, Bethany. En una foto, estaba junto a él en una gala benéfica, con la mano apoyada suavemente en su brazo y una sonrisa radiante. En otra, estaban en la inauguración de una galería, muy juntos, con las cabezas casi tocándose, con el brazo de él alrededor de su cintura. No era solo proximidad, era una intimidad innegable en su lenguaje corporal, una comodidad que denotaba algo más que una simple relación. Un golpe físico, eso fue lo que sentí. Un puñetazo en el estómago, que me dejó sin aliento. Un grito primitivo atrapado en mi pecho, y el mundo a mi alrededor se desvió. Me quedé allí sentado, con las impresiones esparcidas sobre la mesa y la pantalla brillante de mi portátil reflejando mi mirada vacía. El silencio en la casa era ensordecedor. Esperé con el corazón latiendo con fuerza, la sangre rugiendo en mis oídos. Esperé a que Bethany volviera a casa. Era inusualmente tarde esa noche. Las manecillas del reloj se arrastraban. Cada minuto era una agonía. Cuando por fin giró la llave en la cerradura, seguida del suave clic de la puerta, no me moví. Entró en la cocina, quitándose el abrigo, con el rostro iluminado por una alegría inusual. «Hank, sigues despierto», dijo con voz suave, ajena a la tormenta que se avecinaba en mi interior. Tarareó una melodía mientras dejaba el bolso. «¿Quién es Arthur Finch, Bethany?» Mi voz era baja y firme, sin delatar el caos que sentía en mi interior. Se quedó paralizada. Su mano, a medio camino de la puerta del refrigerador, cayó a un lado. Su rostro palideció, convirtiéndose en una máscara pálida. Tartamudeó. «Arthur, es solo un cliente, cariño. Ya sabes, un gran promotor. Hemos estado trabajando en un nuevo proyecto». Intento sonreír, pero le falo. Empuje el ticket del valet parking por la superficie lisa de la isla de la cocina. Luego las impresiones, las fotos de ella y Arthur, sonriendo, conmovidas, innegables. «¿Un cliente? ¿En el Waverly Inn? Un martes por la noche, cuando me dijiste que trabajarías hasta tarde, y en galas benéficas? ¿Qué clase de cliente es Arthur Finch, Bethany?» Su mirada se desvió de mi rostro a la evidencia en el mostrador. Su compostura se desmoronó. Se desplomó en una silla, hundiendo el rostro entre las manos. Sollozos profundos y desgarradores le sacudieron los hombros.
No es lo que crees, Hank, es complicado. Susurro con la voz apagada, evitando mi mirada. Complicado. Mi voz se mantuvo baja, pero tenía un filo más afilado que cualquier cuchillo. Cuéntamelo todo, basta de mentiras, la verdad. La exigencia se sintió como un peso físico, oprimiéndome. Levanto la cabeza, con los ojos rojos e hinchados, las lágrimas surcando su maquillaje. Nunca estás aquí, Hank. Siempre estás con tus joyas de cálculo, tus presupuestos. Siempre centrado en el futuro, en la casa del lago, nunca en mí. Me sentí invisible. Estás tan obsesionado con el dinero. Él simplemente me hizo sentir viva de nuevo. Él lo entiende. La confesión fue cruda, dolorosa, un torrente de palabras que destrozó años de confianza, de sueños compartidos, de todo lo que creía haber construido. Cada palabra era un cristal astilado que me hundía más. Un vacío escalofriante me invadió. La mujer con la que me casé, la que había amado y en la que había confiado, era una desconocida. Sus explicaciones parecían un intento vano de justificar lo imperdonable. No soportaba verla, su rostro surcado por las lágrimas, sus excusas endebles. Me aparté de la isla, el roche de la sila resonaba en la cocina silenciosa. El sueño de la casa del lago antes un faro, ahora resonaba como un sonido burlón y hueco en el vasto vacío que él había creado. Me alejé, dejándola llorando en la isla de la cocina, hacia el silencio de la habitación de invitados. Pasé la noche en el sofá, con la áspera tela arañándome la mejilla. No podía dormir. Mi mente repasaba la confesión de Bethany, sus excusas entre lágrimas resonando en la oscuridad. Invisible. Aburrido. Las palabras me dolieron. Un sabor amargo en la boca. Había tergiversado la verdad, replanteando su traición como mi culpa. No se trataba solo de dinero, de la indiferencia descuidada por nuestro futuro compartido. Se trataba de respeto, se trataba de fidelidad. El profundo dolor se consolidó lentamente en una ira fría y profunda que se instaló en mis huesos. Al amanecer llamé a Mike, un viejo amigo de la universidad que se había labrado una exitosa carrera como abogado de divorcios. Mike era todo pragmatismo, sin tonterías. Necesito hablar, dije con la voz ronca. Se trata de Bethany. Me escuchó, su silencio era una presencia firme al otro lado de la línea. Cuando terminé, me dio instrucciones precisas. Hank, reúne todos tus registros financieros sin hacer ruido. Cuentas conjuntas, cuentas separadas, tarjetas de crédito. Documenta todo. No hagas nada precipitado, no vuelvas a confrontarla hasta que tengas todo en orden. Seguí su consejo al pie de la letra. Durante los días siguientes, revisé sistemáticamente cada documento financiero, cada extracto. Empecé con nuestras cuentas conjuntas, las sospechosas habituales de sus gastos impulsivos. Pero luego investigué más a fondo, accediendo a los registros de su negocio, la firma de diseño de interiores que la había ayudado a fundar, incluso firmando conjuntamente el contrato de arrendamiento de su estudio. Fue entonces cuando lo encontré. Una cuenta separada, una que desconocía, financiada con transferencias de su negocio, y desde esa cuenta se habían transferido grandes sumas de dinero. No a proveedores ni a empleados. A la empresa de Arthur Finch, no a un cliente, a un socio, o quizás a algo mucho más insidioso. No fue solo una aventura. Fue un enredo financiero, una red de engaños que potencialmente incluía fraude relacionado con su negocio, utilizando la misma red de contactos que yo le había ayudado a construir. La traición se profundizó, extendiéndose más allá de nuestro matrimonio, a mi reputación profesional, a los cimientos mismos de los ahorros de toda mi vida. Sentí un nudo en el estómago con una profunda sensación de estupidez. Yo había firmado conjuntamente el contrato de arrendamiento de su estudio, la había conectado con algunos de mis clientes más influyentes, todo por amor y confianza. Él había usado mi apoyo para financiar su infidelidad y, posiblemente, sus negocios ilícitos. Empecé a escribir un diario y un cuaderno rígido con tapas de cuero se convirtió en mi confesionario. Documenté meticulosamente los gastos de Bethany, la cronología de la aventura tal como la entendía ahora y mi propio estado emocional, intentando articular la compleja marana de ira, dolor y creciente determinación. El realismo frío que Mike me había aconsejado se estaba convirtiendo poco a poco en el mío. Bethany, al percibir el cambio en mi actitud, intentó disculparse, ofreció reconciliación con lágrimas en los ojos, diciendo que lo arreglaría, que podríamos arreglar las cosas, pero mi corazón era una piedra.
Es demasiado tarde para disculpas, Bethany, dije con voz monótona, sin emoción. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, luego un destello de miedo. Para ganar tiempo, para reunir más pruebas, fingí considerar la reconciliación. Dame un poco de tiempo, le dije. Necesito pensar. Las palabras me parecieron una mentira, una decisión calculada que me dolió, pero necesaria. No podía permitirme otro error. La casa del lago, antano símbolo de nuestro futuro compartido, un tranquilo refugio, ahora se había transformado en el premio de una guerra que no pedí. Se convirtió en una medida tangible de justicia, una postura firme contra el engaño. Lloré en silencio, sosteniendo el pesado diario en mis manos. Él pagaría el precio. Yo reclamaría lo que quedaba de mi sueño. Quieras quedarte hasta el final para ver cómo se desarrollan las costosas decisiones de la vida. Pasé las siguientes semanas sumergido en datos. Cada mensaje de texto que pude encontrar del teléfono de Bethany, cada correo electrónico, cada transferencia financiera de su cuenta de negocios a la de Arthur Finch, cada extracto de tarjeta de crédito que revelaba sus gastos impulsivos y estancias secretas en hoteles. Lo recopilé todo, lo clasifiqué, lo feché y lo comparé. La pila de impresiones sobre mi escritorio crecía, una manifestación física de su engaño. Era una verdad fría y dura al descubierto. Cuando volví a ver a Mike, su oficina estaba tranquila, con vistas a la ciudad. Dejé la gruesa carpeta sobre su escritorio. La reviso página por página, con expresión indescifrable. Cuando finalmente levanto la vista, su rostro estaba serio. Hank, dijo, subiéndose las gafas por la nariz, las acciones de Bethany podrían acarrearte importantes responsabilidades financieras si no manejamos esto con cuidado. Ese contrato de arrendamiento avalado, esas transferencias, y para su empresa podrían surgir posibles problemas legales, fraude, quizás, dependiendo de cómo se estructuraran estas transacciones con la empresa de Finch. Una nueva determinación se consolidó en mí. Mi plan para el divorcio no era solo separarme. Se trataba de asegurarme de que Bethany enfrentara las consecuencias reales de sus decisiones. No se trataba de venganza, no en el sentido apasionado y emocional. Era justicia. Se trataba de hackear responsable del precio que me había hecho pagar, no solo económicamente, sino también emocionalmente, por la confianza que había destrozado. Empecé a tomar decisiones discretamente. Consulté discretamente con el Sr. Henderson, un cliente clave que Bethany había conseguido a través de mi red, aparentemente para comprobar su satisfacción con el progreso de su empresa. ¿Cómo está Bethany? Sigue tan lista como siempre. Pregunté, dando a entender que era una conversación educada. Sus sutiles vacilaciones, sus vagos comentarios sobre el enfoque y las prioridades lo decían todo. Empecé a mover mis bienes personales, a mover fondos, a reestructurar inversiones, a proteger lo que podía. Anticipé los intentos de Bethany de reclamar más, de usar su encanto y manipulación para sacarme todo lo posible. Usé mi experiencia financiera, las mismas habilidades que ella una vez había llamado aburridas, para identificar cada resquicio, cada cláusula en nuestra falta de acuerdo prenupcial, cada apalancamiento que pudiera encontrar. La idea de la Casa del Lago se consolidó como el eje central de mi demanda de restitución. Ya no era solo un sueño, era una apuesta tangible, un símbolo de todo lo que ella había intentado arrebatarme. Sería mía. Durante este tiempo, seguí interpretando el papel del esposo herido pero comprensivo. Soporté las constantes disculpas a medias de Bethany, sus promesas de cambiar, sus intentos de suavizar las cosas. Cada fingido momento de consideración, cada conversación forzada, me pesaba muchísimo. El engaño me sabía amargo, pero mi determinación era firme. Ella necesitaba comprender la gravedad de sus decisiones, el profundo abismo que había creado. Incluso contacté al dueño de la Casa del Lago, un hombre llamado Miller. Solo quería saber cómo está Sir Miller. Dije con voz firme, ¿sigue la propiedad en venta? Confirmó que sí, y expresó un renovado y serio interés, insinuando que podría estar en condiciones de hacer una oferta antes de lo esperado. Me sentí bien al decir esas palabras, al poseer algo real. Anticipé los argumentos de Bethany. Su encanto, sus intentos de manipulación, sus quejas de ser invisible o poco querida. Preparé mis contraargumentos, ensayándolos mentalmente, despojándolos de toda emoción, presentando solo los ecos. Una fría calma se apoderó de mí. La tormenta emocional había pasado, dejando tras de sí una mente aguda y estratégica. Practiqué la presentación de mis exigencias.
a solas en la tranquilidad de la habitación de invitados, asegurándome de que mi voz se mantuviera firme y mi determinación inquebrantable cuando llegara el momento. Los papeles llegaron un martes por la mañana. La asistente de Mike los entregó personalmente en el estudio de Bethany. Mientras yo estaba en la oficina, minutos después recibí una llamada. Su voz era estridente, primero por la incredulidad y luego por la rabia. ¿Qué es esto, Hank? ¿Hablas en serio? Su fachada de calma, la que había mantenido durante semanas de mi fingida contemplación, se desmoronó. Llegó a casa esa noche, no con disculpas, sino con una indignación, furiosa que no había visto dirigida a mí antes. ¿Crees que puedes hacer esto así como así? Preguntó tirando los documentos sobre la isla de la cocina. Tenía la cara roja y los ojos llameantes. Las condiciones que le presenté fueron frías e inflexibles. Control total de nuestros ahorros conjuntos. Venta inmediata de nuestro apartamento, la mayor parte de las ganancias asignadas a mí. Entonces lo comprendió. Se dio cuenta de que yo sabía, no solo de Arthur Finch y el romance, sino también de las irregularidades financieras, las transferencias a su empresa, la magnitud de su engaño. Su ira se transformó en un miedo frenético. Llamó a su padre. El Sir Sterling Caldwell llegó al día siguiente. Su presencia llenó el apartamento de una aura de adinerado y desdén apenas disimulado. Se sentó frente a mí en la sala, con la postura rígida. Hank, empezó en voz baja y firme, seamos razonables. Bethany es mi hija. Podemos resolver esto discretamente, amistosamente. No es necesario. Intentaba presionarme, usar su influencia, igual que en nuestra boda. Cogí la carpeta que había preparado. Señor Caldwell, dije con voz serena, estoy de acuerdo, pero razonable significa abordar la situación en su totalidad. Abrí la carpeta y la empujé sobre la mesa de centro hacia él, página tras página de transferencias documentadas, extractos de tarjetas de crédito, las fechas, los importes, la empresa beneficiaria, luego las fotos de Bethany y Arthur. Su mirada pasó de los registros financieros a las imágenes, su expresión cambiando lentamente de imperiosa a visiblemente conmocionada. Comprendía el posible escándalo, las repercusiones financieras para el negocio de Bethany, para su integridad y para su apellido. El enfrentamiento fue tenso, las palabras se cruzaron como puñales, exponiendo la cruda e innegable verdad de la traición de Bethany. Bethany, viendo el rostro de su padre decaer, intentó negociar desesperadamente. Hank, por favor, podemos hablar de esto. Te daré más. Solo. No hagas esto. Ofreció concesiones, suplicó con la mirada, pero yo permanecí impasible. Querías vivir como si el dinero fuera un recurso infinito, Bethany. Le dije con voz tranquila y firme. Ahora aprenderás el precio. La noticia del romance de Bethany y sus irregularidades financieras empezó a circular discretamente en sus círculos sociales y profesionales. Me aseguré de ello, no con chismes, sino mediante conversaciones objetivas y discretas. Mi abogado Mike se aseguró de que las personas clave recibieran información precisa y sin adornos. No tuve que hackear ataques personales. La verdad, expuesta sin tapujos, era suficientemente contundente. Su imagen cuidadosamente construida, cimentada sobre un estilo natural y perspicacia empresarial, comenzó a desmoronarse. Los clientes, en particular aquellos a quienes la había presentado, empezaron a cuestionar su integridad, su enfoque y su criterio. Los rumores se convirtieron en murmullos y luego en preocupaciones manifiestas. Sus citas disminuyeron, los proyectos se estancaron. Observé no con triunfo, sino con una sombría sensación de finitud. Su mundo, tan meticulosamente cuidado, tan aparentemente perfecto, empezaba a reflejar el que la había destrozado para mí. El caos y la incertidumbre que había sembrado ahora se reflejaban en ella, una consecuencia silenciosa e inevitable. El divorcio se concretó 6 meses después, un proceso amargo y prolongado que desgastó a todos los involucrados. Pero al final logré la mayoría de mis exigencias. Bethany perdió importantes activos, las cuentas compartidas se vaciaron y el apartamento se vendió. Su reputación empresarial, antes brillante, quedó irremediablemente empanada, su futuro incierto. Arthur Finch, enfrentando las consecuencias profesionales del escrutinio, se distanció por completo, dejando a Bethany aislada. Su teléfono dejó de vibrar con sus llamadas. El Sir Sterling Caldwell, tras una última y acalorada discusión sobre la desgracia y la pérdida financiera, cortó a Bethany, dejándola sola para afrontar el desastre.
Vendí el apartamento, un lugar que una vez albergó la promesa de nuestra vida juntos, con una silenciosa sensación de desapego. Ahora era solo una propiedad, ladrillos y cemento. Usé el dinero, junto con mis ahorros rescatados, para hacer una oferta por la Casa del Lago. Los papeles se aprobaron, por fin era mía. El sueño se sentía diferente ahora, tenido de soledad, con el alto precio que había costado llegar hasta aquí. El día que me mudé, las habitaciones vacías reflejaban mi silenciosa determinación, una victoria agridulce. Reflexiones sobre el viaje, el joven ingenuo que creó joyas de cálculo para el amor, el esposo destrozado que escarbaba entre los escombros de la traición, el hombre que encontró una fuerza fría y silenciosa para luchar por su verdad. No hubo una gran satisfacción, ninguna exultación triunfal, solo una silenciosa sensación de supervivencia y la comprensión, ganada con esfuerzo, de la naturaleza humana. Comencé a renovar la Casa del Lago, encontrando consuelo en el trabajo físico de derribar paredes viejas, liar madera tosca y construir algo nuevo desde cero. Cada golpe de martillo, cada tabla colocada, era una pequeña recuperación, mientras el sol se ponía sobre el lago, tiñendo el agua de tonos naranjas y morados, un recordatorio de la belleza pura y perdurable que aún existía, me quedé en el porche. Una figura solitaria en el crepúsculo del medio oeste, contemplando el camino que tenía por delante. Sabía que las cicatrices permanecerían profundamente grabadas. Pero también lo haría la Casa del Lago, un testimonio de lo que se podía recuperar, incluso después de que todo se derrumbara. El silencio a mi alrededor no estaba vacío, sino lleno de la silenciosa promesa de un nuevo capítulo, aunque solitario. Los papeles del divorcio ya estaban resueltos, y la amargura era un eco que se desvanecía. Bethany, despojada de sus supuestas comodidades y de su reputación cuidadosamente forjada, se había retirado. Arthur Finch era un fantasma. El silencio de su padre era absoluto. El apartamento, ese monumento a nuestra ambición compartida, se vendió y sus ganancias ahora formaban parte de una nueva fundación. Compré la Casa del Lago. Ali estaba quieta y sólida, tal como la había imaginado, pero diferente. La alegría inicial se vio atenuada por la soledad que se instaló en sus habitaciones vacías. Nada de vítores triunfales, solo el suave zumbido del refrigerador y el suave chapoteo del agua contra la orilla. Pasé mis días renovando, el trabajo físico como un bálsamo constante contra el dolor persistente. Cada clavo clavado, cada tabla cepillada, era un pequeño acto de reconstrucción, no solo de la casa, sino de una vida. Las cicatrices permanecieron silenciosas y profundas, pero también el lago, reflejando el cielo infinito. El silencio aquí no era vacío, contenía la promesa de un futuro que construiría a mi manera, un testimonio de lo que podía recuperarse.